medicina que todos queremos es aquella que acepta los principios ideales de la arte y de la ciencia. Juntos, tan solo juntos, la medicina considera la verdad con la belleza, la razón con la prudencia y la sabiduría con la belleza. A medida de que se fue acercando la fecha de la presentación del trabajo de Ricardo Mamianetti, se me planteó desde qué ángulo podría yo referirme a la temática que plantea. Opté como un contemporáneo referido a nuestras trayectorias en el mismo hospital, compartiendo lo asistencial en la consulta ambulatoria, pero sobre todo la internación del paciente y relacionándolo con los problemas de salud que debe emplear o que debe utilizar la sociedad en vista de la asistencia de los conciudadanos como un hecho que se ha ido modificando en virtud de que la relación entre el conocimiento científico, los avances desde el punto de vista biológicos, químicos, físicos, que han enriquecido el actual médico asistencial en lo referente a diagnóstico, tratamiento, seguimiento y farmacología. Se ha visto modificado o se verá perturbado por una forma de expresión de este pensamiento científico que Mamianetti habla del cientificismo. Cuando era estudiante del colegio secundario, el profesor de castellano dijo que todo lo que terminaba mismo significaba predominio. Y ese predominio, Mamianetti lo plantea como tema central de su libro en el uso, abuso que se da a veces a los temas científicos que ha desarrollado las ciencias con una intención, como dice en su prólogo, dogmática, como una ideología que pretende, sobre todo, poder hacer cosas a través del conocimiento y tergiversando un poco lo que debería tener como finalidad suprema, la mejoría de las condiciones de vida de la ciudad. Los avances del saber en disciplinas, como ya comentaba, la química, la física, la biología, se han proyectado a las ciencias médicas de una forma continua, progresiva, logrando la mejor adaptación al ambiente, a veces mejorando las condiciones de salud de la comunidad y la prolongación de la vida del individuo. Los promedios de sobrevida en los últimos 20-30 años no tienen nada que ver con lo de la primera mitad del siglo XIX, probablemente con el siglo XVIII, XX. Creo que todo eso es producto no tanto del trabajo médico, sino de que se han ido solucionando cosas tan elementales como pudieron haber sido las cloacas, el control de las infecciones, la alimentación, el control de la alimentación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que cuestiona y plantea Mamianetti en su trabajo es estar advertido de los avances del conocimiento y su uso excesivo, abusivo, y como dice muy bien, transformándolo en una ideología que pretende explicarlo todo con una jerarquía dogmática y sin el juicio crítico que merece. La tecnocracia, como vehículo del cientificismo, se extiende a todas las actividades de la comunidad, en todas las sociedades, sobre todo las occidentales. Ha transformado en una ideología, como subraya Arnaldo, creando pautas de dominación y corrupción. Cabe destacar la voluminosidad abrumadora de las novedades que se ofrecen en el campo médico en cuanto al diagnóstico
tratamiento de las enfermedades en cuanto a su patología y a su fisiopatología, a través de publicaciones de todo orden, meetings, congresos, limitándose la mayoría de las veces a la tarea de informar, ignorando la comprensión y la jerarquización de las publicaciones científicas. En cuanto a la relación médico-paciente, se podría plantear la aparición de especializaciones, subespecializaciones, dentro de una disciplina clínica o quirúrgica, con el paulatino desdibujamiento del clínico internista. Todo eso, y se está reemplazando por los benditos pedidos, excesos de laboratorio, excesos de exámenes complementarios, de todo tipo, y comprometen el acto médico hasta que en determinados momentos el enfermo no sabe qué tiene, porque no aclara nada. En última instancia, la finalidad del internista estaba referido a la totalización, al concepto holístico y a jerarquizar, no el objeto por el que el enfermo hacía de la consulta, sino del sujeto, que era el ser humano. Todo eso, en general, se ha modificado, y en relación a estos conceptos encuentro una cita en un trabajo breve pero significativo de varios colegas. En cuanto Francisco Magno habla de la relación médico-paciente, dice: la relación médico-paciente siempre estuvo constituida como una aliada, donde una confianza, la del paciente, se encontraba con una conciencia, la del médico. Actualmente esa relación se ha ido modificando en otra aliada, continúa diciendo, ahora compuesta por dos sufrientes encerrados en un triángulo cuyos lados son el modelo médico homogéneo, la medicalización y el diferenciamiento de la salud. A esto se llega a través de la asistencia basada en la evidencia, el gerenciamiento de salud a través de empresas, cuyo último fin es la ganancia, como si la salud fuera una mercancía. Bajo este marco, la práctica médica, en sus modificaciones, ha hecho perder la autonomía del médico trabajando en el hospital con un encuadre donde la salud debería ser una inversión en beneficio de la comunidad. Estos ejemplos, a continuación que doy, son reales, ¿verdad? Y son vividos por uno, ya sea en el consultorio, en el hospital o donde uno actúe. Primero, es considerable el volumen de exámenes que no son retirados sobre el paciente o que no llegan a la historia clínica. La mayoría son de valores absolutamente normales, y es común, paralelamente, que el paciente o el supuesto paciente llegue a la consulta con una bolsa grande. ¿Qué contiene la bolsa? Todos esos análisis, placas, tomografías, repetidas varias veces, ecografía y demás ejemplos. Con la triste conclusión que no se sabe qué tiene el paciente. Usted no tiene nada, se le comenta. Consulta al psiquiatra, irónicamente. Otros ejemplos
se deben orientar a la polifarmacia. Toda medicación sintomática, no teniéndose en cuenta las contraindicaciones e interacciones que pueden eventualmente determinar un compromiso para la salud del paciente. Todo esto está explicado por las ganancias de los laboratorios. Esto se evitaría si el médico determinara el tiempo que se requiere para una consulta y las veces de control posterior para seguir elaborando una interpretación presuntiva del diagnóstico y elaborando un patrón histórico que se constituye en la historia clínica, que debe ser considerado un documento cuya trascendencia la da el control evolutivo, el tiempo, transformando la mayoría de las veces en fuente que más consume. Considerando lo expuesto, hasta ahora se debería plantear los cambios de todo tipo que ha experimentado la sociedad. Y como para explicar la situación actual y en referencia a los pretéritos, el nivel de conocimiento aplicado a las ciencias médicas dependía del saber que se disponía en determinada época, adquiriendo las pautas que constituyen la historia, el interrogar, pero como dicen algunos colegas, en saber preguntar y en saber escuchar, adquiriendo la semiología una metodología de trascendencia. Se podría ejemplificar todo esto como un cambio que atañe a la humanidad, como por ejemplo antes o después de la Revolución Francesa, 1789, con todas sus contradicciones. Con respecto a las consideraciones médicos, legales y éticas, debería discutirse en forma coherente, honesta y sin interpretaciones preexistentes y previas cómo debería abordar la sociedad frente a este tipo de conflictos. Yo creo que privan en las sociedades occidentales un concepto de muerte que no lo tienen los orientales, que yo no lo vi en el altiplano boliviano o en el noroeste argentino, en el cual la muerte es algo tan natural como la vida. Para terminar, quisiera hacer referencia a la cita que hace Marianetti al finalizar casi su trabajo de un señor José Isaacs. Dice: las creaciones artísticas y científicas, por su naturaleza, jamás pueden revestir el carácter de mercancía, fabricadas por la cadena de producción en serie. Muchas gracias y buenas noches.